¿Te pasa que recibes la nómina, te lías a gastar y al final de mes no te queda casi nada? ¿O incluso acabas en negativo y debes tirar de ahorros para completar el mes? Pues bien, esto te pasa porque no te organizas debidamente. Y yo aquí te voy a enseñar una estrategia de 3 simples pasos para que hagas de tus finanzas mucho más sanas. En primer lugar, debes hacerte una fotografía financiera. ¿Y qué es esto? Simplemente es analizar tanto tus ingresos como tus gastos, dividiéndolos entre fijos y variables. Los ingresos, los fijos, pues serían tu salario, el base, los pluses, las horas extra e incluso side hustle. Tengo un vídeo en este canal, un vídeo corto, donde podrás aprender qué es. Básicamente son ingresos extra que generas con actividades complementarias, dando clases particulares, vendiendo pequeños productos caseros o yo que sé, haciendo arreglos o pequeños servicios a terceras personas. Estos ingresos serán variables y deberemos separarlo de lo fijo. Mi recomendación más absoluta es que siempre aprendas a vivir con tu salario fijo. Luego tenemos los gastos fijos, como son el alquiler y la hipoteca, o las facturas, no sé, una partida para el coche, para el seguro. Si tienes algún gasto que sea anual, mi recomendación es que lo dividas mensualmente para que sea más fácil analizarlo y atacarlo. También tienes que tener en cuenta los gastos variables y aquellos gastos que muchas veces están ahí, pero no somos conscientes de que se nos cargan en la cuenta, como las suscripciones. Un detalle importante es identificar esos gastos hormiga que vas generando mes a mes, que se te escapan entre los dedos, pero que muchas veces se pueden reducir con un simple gesto, el hecho de decir no. Te tomas un café a diario y a lo mejor puedes evitar tomártelo los fines de semana y te lo haces en casa. O hay alguna suscripción que uses poco o nada y puedas cancelarla para ahorrar un poquito más. Analiza eso y donde puedas reducir, ahí te recomiendo que reduzcas. Si en los ingresos, todo lo contrario, si hay algún sitio donde puedes enfocarte en ganar más dinero, alguna hora extra, algún descanso que te paguen un plus sustancial o los side hustle como os he mencionado antes, todo esto ayudará a que la diferencia entre unos y otros, entre ingresos y gastos, sea mayor y te dé un mayor margen. Paso número 2. Aplicamos la regla del 50-30-20 de manera genérica. Luego la puedes adaptar a tu situación personal, pero lo ideal es que el 50% se vayan en tus gastos vitales. La hipoteca o el alquiler, la comida, las facturas y no sé, si tienes un perro, evidentemente es parte de la familia, todos los gastos que conlleven ese perro deben ser de este bloque vital, digamos, ¿no? No podemos dejar al perro o a la perra sin su veterinario, su comida, sus cuidados. El 30% tiene que ir al ocio y a aquellos gastos un poco más que no sean tan esenciales. Dependiendo de los salarios es más fácil ajustar estas cantidades o no. Yo, por ejemplo, tengo metido en ese 30% tanto el ocio personal como el coche, que considero que es un artículo de lujo, entre comillas, ya que podría, no sé, adaptarme al transporte público, pero yo decido tener un coche con el sobrecoste que conlleva para mi mayor comodidad y rapidez a la hora de trasladarme. Dependiendo del salario, pues convendría más o menos introducirlo aquí o no. Pero bueno, ya os digo que esta regla, 50-30-20, es ajustable dependiendo de la nómina o de la situación personal. Por último, tenemos el 20% destinado al ahorro. Como ya dije en un vídeo corto sobre el 50-30-20, el 20% debe ser lo primero que salga según recibas tu nómina. Es decir, si cobras 1.000 euros, 200 euros deben salir de tu cuenta inmediatamente, para que no hagas uso de ellos ni te los gastes. ¿A dónde deben ir a parar? Pues, hombre, la parte más conservadora es una cuenta remunerada. ¿Qué mínimo que eso? Que te genere un 2%, algo que te ayude a lidiar con la inflación. Dentro de este 20% me quiero enfocar, porque si eres capaz de apartar al menos ese 20%, aunque yo recomiendo que mínimo sea un 10 si tienes un presupuesto más ajustado, en primer lugar debes cubrir un fondo de emergencia. Habrás oído 1000 veces que debe ser entre 3 y 6 meses de gastos fijos. Yo lo resumo en coger tu nómina neta y debes tener en ese fondo de emergencia 1,5 hasta por 3 de tu nómina neta. Esa es la cantidad más o menos que debes tener en ese fondo. Puedes tener más o menos en función de tu estabilidad laboral, personal, etcétera. Una vez cubierto este fondo de emergencia, que va a servir para imprevistos o para gastos de fuerza mayor, debes meter el resto del dinero en una cuenta remunerada. Incluso este propio fondo de emergencia debes tenerlo ya en una cuenta remunerada para que, como digo, no pierda valor con la inflación y a partir de ahí empezar a plantearte maneras de inversión. Aquí lo ideal siempre es consultar con un experto y todo aquello que voy a decir ahora no es una
recomendación de inversión. Simplemente decir que conviene moverse y pensar en un futuro también. Establecer tus objetivos financieros a corto, medio y largo plazo y en base a eso elegir unos productos financieros que ayuden a mejorar esa rentabilidad, que no simplemente el 1 o el 2% que te dé una cuenta remunerada. Pensar en bonos si eres muy conservador, letras del tesoro, quizás algún fondo indexado para gente un poco más que le guste el riesgo, o si ya eres más ávido o ávida con este tema, meterte en acciones incluso, que son más volátiles, pero que pueden tener un crecimiento bastante mayor. Una vez separes todo esto, 50, 30 y 20% de tu salario para las partidas que hemos dicho, te toca el tercer paso, es analizar tus finanzas durante 6 meses, ir viendo cómo se ajusta tu presupuesto, si necesitas hacer modificaciones, porque es probable que al principio, pues, yo qué sé, empieces con un 60-20-20 o con un 70-20-10 y apenas puedas ahorrar, o incluso 80-20 y no tengas nada para ahorrar, 80 para tus gastos fijos, 20 para el ocio, por ejemplo, y no ahorres nada o destines un 10% para el ahorro, pero apenas puedas disfrutar de tu dinero, ¿no? En cuanto al ocio. Ahí tendremos que ajustar tanto ingresos, aumentarlos, como los gastos, reducir ahí cualquier gasto que sea superfluo. Estos 3 pasos parecen sencillos en la teoría. Luego en la práctica es verdad que es más complicado y siempre recomendaré que de la mano de un profesional, de un asesor financiero o un consultor que te ayude a mejorar tus finanzas, sobre todo la parte mental, que es la más complicada, el liberarte de esos gastos que no te producen nada, pero que muchas veces estamos casi adictos a ellos, o esa madurez mental de establecer unas pautas que te ayuden a no salirte del carril y conseguir ahorrar lo máximo posible. En definitiva y resumiendo, debes tener muy controlado tus ingresos, tus gastos, ver dónde se escapa el dinero cuando surja algún imprevisto y sobre todo tener un plan para ello. Si te basas en esta regla, como te digo, que es básica pero que es ajustable a la situación personal, será más fácil que, pues de alguna manera, logres controlar tus finanzas, logres encauzarlas en el objetivo que quieres y, bueno, como digo, siempre estar abierto a que cuando llegas al punto de poder ahorrar bien, te plantees la opción de invertir y mejorar esa rentabilidad que puedas recibir por tu dinero. Mientras tú lo tienes ahí parado, ese dinero puede trabajar por ti, ya sean con ciertas inversiones un poco más activas o algo totalmente pasivo, como se suele decir mucho en las redes sociales, fondos de inversión, fondos indexados, donde pues oye, una rentabilidad media cercana al 8% aproximadamente, pues oye, logres no hacerte rico evidentemente, pero sí que ese dinero pues trabaje solo. Mientras tú tienes tu trabajo personal, el dinero pues se vaya multiplicando poco a poco por sí solo. Esto, como digo siempre, las finanzas es todo mental, es cabeza, es organización, requiere fuerza de voluntad para privarte de ciertos gastos o de decir, oye, si me he gastado la partida de ocio y no me queda más, pero me quedan 5 días para acabar el mes, pues yo me aseguro de que ya no gasto más. ¿Me llaman mis amigos para tomar una cerveza? Pues lo siento, no puedo. Me he gastado el dinero que tengo pensado. Lo que nunca debéis hacer es empezar a hipotecaros hacia vosotros mismos en cuanto a, bueno, pues cojo un poco de la partida de compras y ya se lo devolveré el mes que viene. Os aseguro que así empieza todo, luego se acaban con créditos personales y al final las deudas aprietan mucho. Si queréis más contenido como este, si os ha gustado este vídeo, pues nada, suscribiros, darle a like y nos vemos en el próximo vídeo.